Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de las bienaventuranzas. Entonces vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. En esta tarde vamos a detenernos para, con la ayuda del Señor, exponer el versículo 9. Mientras lo va buscando, me había llamado la atención la lectura del Nuevo Testamento que habíamos hecho hace un momento, y especialmente el versículo 14, ahí en el capítulo 7 de Lucas, cuando, acá habla, ¿no?, de cómo es que el Señor resucita al hijo de la viuda en la ciudad de Naín. Y el versículo 14 dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Saben qué hubiera pasado si el Señor solamente hubiese dicho: joven, levántate? Yo creo que todos los jóvenes muertos en Israel se hubiesen levantado de sus tumbas. Pero Él le dijo: joven, a ti te digo, al que estaba en esa caja. Es que la palabra del Señor es poderosa, es poderosa. Entonces vamos a las bienaventuranzas, hermanos. Solamente quería compartirles eso que vino a mi corazón mientras estaba leyendo la escritura a nuestro hermano Richard. Vamos a leer desde el versículo 1 en el capítulo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es precisamente en ese versículo 9 donde vamos a detenernos en esta oportunidad para hablar de la bienaventuranza a los pacificadores. Dice la Escritura: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y para recordar un poco las enseñanzas de estas bienaventuranzas, corresponden pues a la transformación que Dios hace de los pecadores en santos, cuyos caracteres se reflejan al inicio de cada una de estas bienaventuranzas. Entonces podemos decir que las bienaventuranzas se dividen en dos partes: en lo que los creyentes somos y las recompensas que Dios nos da por lo que somos. Por ejemplo, los creyentes somos los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Y la recompensa para los bienaventurados será el reino de los cielos. Recibiremos consolación, recibiremos la tierra por heredad, seremos saciados, alcanzaremos misericordia, veremos a Dios y seremos llamados hijos de Dios. Y en todo lo que somos los creyentes tenemos pues al Señor Jesucristo como nuestro gran ejemplo. El Señor es nuestro ejemplo de ser una persona pacífica. Y cuando leemos esta bienaventuranza y recordamos que el Señor es nuestro ejemplo de una persona pacífica, porque Él es nuestro ejemplo, no podemos dejar de recordar el Antiguo Testamento del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Cuando la Escritura dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. La Escritura dice pues: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces vamos a explicar luego el ejemplo que Cristo nos trae como nuestro Señor y Salvador,
de lo que significa ser un pacificador. No tenemos que olvidarnos que Él es nuestro modelo de lo que es ser un pacificador. Bueno, ¿qué es o quién es un pacificador? Bueno, algunos diccionarios bíblicos, como el diccionario Thayer y los diccionarios seculares también, dicen que un pacificador es alguien quien ama y procura la paz para con todos. Sería como uno que aborrece las discordias y las divisiones. Eso es lo que usted va a encontrar cuando busque en un diccionario secular o también en la mayoría de diccionarios bíblicos. ¿Qué cosa es un pacificador? Y esta definición, hermanos, puede tener cierto sentido, pero sabemos que en el mundo existen personas, existen organizaciones que aman la paz. Ellos trabajan por la paz. Ellos aborrecen los conflictos. Ellos aman la unidad entre todos, pero ellos no son creyentes. Yo quisiera que tengamos eso en nuestra mente para poder descubrir qué cosa es lo que la Escritura nos enseña acerca de quién es un pacificador. Porque ese pacificador, en el contexto de las Escrituras, es una persona bienaventurada, es una persona dichosa, es una persona feliz. Inclusive, hermanos, cuando yo estaba en el mundo, yo recordaba mientras hacía mis notas, cuando yo estaba sin Dios por el mundo, escuchaba las canciones que componían muchas personas sin Cristo, y que esas canciones eran cantadas por las estrellas famosas, haciendo pues un llamado a la paz entre todas las personas que habitan el planeta, personas de toda raza, personas de todos los idiomas. Ellos también se juntaban para cantar juntos por la paz del mundo, por la paz entre los blancos y los negros, por la paz entre los de Occidente y los de Oriente, por la paz de todos. Pero ellos eran incrédulos, pero amaban la paz. Y el mundo los llamaba a ellos pacificadores. Ellos son los pacificadores. Pero ellos no son los que encajan dentro de estas bienaventuranzas, porque ellos no serán dichosos a menos que se arrepientan de sus pecados y busquen en fe al Salvador Jesucristo. Estas estrellas, estas personas, estas organizaciones pacificadoras, pues ellos no tienen absolutamente la promesa de ser llamados como hijos de Dios. Son hijos del diablo, aunque una mayoría crea que son buenos, que tienen un ideal noble en sus corazones y que son vistos pues como los pacificadores por la gran mayoría de personas. Hace unos minutos yo dije que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Bueno, no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Él es el príncipe de paz. Y siendo que Él es el príncipe de paz, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de ser un pacificador. Pacificador no es lo mismo que pacifista. Pacificador es distinto. Y yo quisiera que veamos unos ejemplos de Cristo como pacificador, el príncipe de paz, en su vida que fue santa y sin pecado. Por ejemplo, miren cómo el príncipe de paz actúa. En Juan capítulo 2, versículo 15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Es el príncipe de paz. Usted ve a Cristo como pacificador en esta actitud que Él tomó. Usted diría, ¿esa es la actitud de un pacificador? Bueno, el mundo diría que no. Pero vamos a ver que esa sí es la actitud de un pacificador. Yo creo que ya hasta este punto, como que nuestros conceptos o nuestros prejuicios comienzan a ser confrontados acerca de qué cosa significa un pacificador. ¿O acaso vamos a pensar de que Cristo no era el príncipe de paz por el hecho de que con un azote limpió el templo?
Otro ejemplo de Cristo, nuestro príncipe de paz. Por ejemplo, ¿no? Mateo 23. ¿Se acuerda usted de Mateo 23? Voy a citar el versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí está Cristo, el pacificador, el príncipe de paz. Nuestro príncipe de paz llama a los fariseos y escribas 7 veces como hipócritas delante de una gran multitud. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es un pacificador o no es un pacificador? Aquí también tenemos la acusación contra Jesucristo que hicieron los fariseos delante de Pilato. En Lucas 23:5 dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Es un alborotador. Esa era la acusación que hicieron los fariseos a Pilato. Y yo les pregunto, ¿verdaderamente era un alborotador? El profeta Elías también fue acusado de ser un alborotador durante su ministerio profético. En Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17, en la versión Reina Valera de 1862, la palabra del Señor dice, y como Acab vio a Elías, díjole Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Otra vez, parece que Elías no era un pacificador, era un alborotador. Cristo era un alborotador. Bueno, al parecer Jesucristo y su profeta Elías no parecen muy pacificadores que digamos, pero a los ojos del mundo. Porque según el espíritu de la Escritura, ellos eran pacificadores. Entonces volvemos otra vez a la pregunta. ¿Qué o quién es un pacificador? Bueno, desde el punto de vista de las Escrituras, un pacificador es uno que ama la paz con Dios. Los creyentes amamos esa paz que ha sido posible por medio del príncipe de paz. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y siendo que nosotros amamos esa paz, nos convertimos en pacificadores, en aquellos que predican a los pecadores la paz con Dios en los méritos de Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero también existe una falsa paz. Existen falsos pacificadores. Y la Biblia nos lo enseña. Y es propicio que nosotros lo traigamos a nuestra mente también para poder comprender qué cosa significa un verdadero pacificador de un pacificador falso. Ya les dije que el mundo tiene su propio pacificadores falsos, pero también dentro de la fe, dentro de la religiosidad, existen falsos pacificadores. Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Entonces, hay una paz que es falsa, una paz que es engañosa, una paz que es del diablo. Las Escrituras nos enseñan acerca de lo que es la verdadera paz. Y está en el Nuevo Testamento, en Santiago 3:17, dice la palabra del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí en este versículo nosotros encontramos, hermanos, un orden de cosas. La Escritura dice, la sabiduría que es de lo alto es primero ¿qué es? Pura.
y después de ser pura, ¿qué es? Pacífica. Es decir, la pureza precede a la paz. La pureza precede a la paz. La pureza es el cimiento de la paz. Y ese mismo orden encontramos en las bienaventuranzas. Fíjese usted cómo dice el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo. Ahí dice, bienaventuranza, hay una bienaventuranza para los de corazón puro. Y el versículo 9, el versículo siguiente dice, bienaventuranza para los pacificadores. Primero es la pureza y después es la paz. Primero es la pureza y después es la paz. Y vemos pues por las escrituras en Jeremías 6:14, un versículo que todos nosotros lo conocemos muy bien. Y nos enseña pues que hay unos falsos pacificadores. Son falsos los pacificadores que atentan contra la pureza del Evangelio y sus doctrinas. El Evangelio no es solamente un mensaje, el Evangelio es todo. El Evangelio tiene doctrinas. Y así como el mensaje del Evangelio debe ser puro, las doctrinas del Evangelio también deben de ser puras. ¿Por qué? Porque estos falsos pacificadores, escuchen bien, ellos tranzan las verdades doctrinales de las Escrituras por una unidad en la mentira. Por ejemplo, ellos dices que los 10 mandamientos no deben ser obedecidos por los creyentes, la paz sea contigo. ¿Quieres mezclar el marxismo cultural con la fe reformada? La paz sea contigo. ¿Quieres votar por los candidatos abortistas y que apoyan al movimiento LGBT? La paz sea contigo. Los falsos pacificadores no solamente tranzan la verdad, no solamente tranzan las doctrinas por una unidad falsa, una paz falsa. Los falsos pacificadores también tranzan la verdad en cuanto al carácter del cristiano. Ellos han inventado el concepto del cristiano carnal. Y dentro de la denominación reformada ya se habla de una nueva corriente de cristianismo que se llama el cristiano mundano. Es decir, los cristianos pueden vivir como el mundo, con los vicios del mundo, pero se les promete paz. Paz. Ok, ¿no te gusta la santidad? Paz, estás en paz. La paz sea contigo. ¿Quieres beber licor como el mundo lo hace? La paz sea contigo. ¿Quieres adorar a Dios mundanamente, con rap, con luces psicodélicas, música estridente, el movimiento casi sensual del cuerpo? ¿Quieres eso? La paz sea contigo, estás en paz. Eso es solamente la actitud de un pacificador falso. Curan con liviandad la herida de mi pueblo diciendo paz, paz. No hay paz, no hay paz. Recuerde, hermanos, que no puede haber paz sobre cimientos impuros. ¿O usted cree que puede haber paz sobre cimientos impuros? Sea esta impureza doctrinal o sea impureza de vida. Allí no hay paz, no hay paz. La impureza de vida, hermanos, tiene raíz ¿en dónde? En la impureza doctrinal. Porque conforme cree en el hombre en su corazón, tal es él. Lo que nosotros vemos en un cristianismo desprovisto de poder es la consecuencia de una doctrina desprovista del poder de la santificación, del poder de la conversión, del poder de la regeneración. Es un cristianismo light, con una doctrina superficial, una doctrina reducida, que trae como consecuencia una conducta impura en la vida de muchos que se llaman cristianos. Las Escrituras mandan al creyente un mandamiento que solamente ellos son capaces de cumplir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Nuevo lo encontramos en la primera epístola de Pedro,
en el capítulo 1, versículos 15, 16, donde dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Los falsos pacificadores son los mismos del tiempo del profeta Jeremías. Capítulo 6, versículo 14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ese es el mensaje que nosotros escuchamos en muchos púlpitos, complacientes con la inmoralidad, complacientes con las fábulas, las doctrinas herejes que están ingresando dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que yo les decía esta mañana en el estudio de la escuela dominical que se ha borrado prácticamente la línea que divide al cristianismo del mundo. Hubo un pastor que decía: hemos elevado mucho las murallas de tal manera que ya nadie puede entrar al reino de los cielos. Bueno, pero esas murallas no las pone el hombre, las pone Dios en su palabra, y nosotros tenemos que exponer lo que Dios exige de un pecador y lo que Dios hace en un pecador, cómo es que lo convierte al pecador en un santo, y cómo es que la Escritura nos exhorta y nos manda a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ser santo es una palabra que significa ser cortado y separado para Dios. Así como el ama de casa utiliza en la cocina su cuchillo para cortar lo que es bueno de lo que es malo, y separa lo bueno de lo malo, esa es la idea de santidad. Somos santos, somos cortados. ¿Cortados de dónde? Cortados del mundo, cortados de la inmundicia, para ser unidos al Señor. ¿O es que alguien piensa de que podemos acercarnos a Dios con inmundicias y con mundanalidad? ¿Cuántas exhortaciones encontramos nosotros en las Escrituras que se nos manda a no conformarnos al mundo, a no amar al mundo? Pero tenemos una iglesia que ama al mundo, y los falsos pacificadores dicen: paz contigo, estás en paz con Dios, aunque no tienes esos elementos de la regeneración en tu vida, aunque no tienes esos indicios de santidad y separación del mundo para Dios, yo te digo, tú estás en paz con Dios. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. La impureza de vida tiene su raíz, como les digo, en la impureza doctrinal. No puede haber paz sobre un fundamento impuro. De allí que podemos entender que los verdaderos pacificadores se les llame perturbadores como al Señor. A los verdaderos pacificadores se les habla, se les trata de esa manera, como lo hicieron con el Señor Jesucristo y con su profeta Elías. Se nos dice: ese hombre no es un pacificador, ese hombre es un alborotador, ese hombre es alguien que quiere dividir la iglesia. Hermanos, el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Recuerda usted cuando el Señor se le aparece a Josué con una espada desenvainada? Y Josué le dijo: ¿eres de los nuestros o no eres de los nuestros? El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. No podemos ser pacificadores, no podemos predicar la paz del Señor si es que antes nosotros no revisamos nuestra doctrina, que sea pura, pura. Y yo siempre les voy a decir que vivimos en los días en que los pueblos están más preparados para rechazar la verdad, para rechazar la pureza. Son un pueblo que ama la mentira y las obras infructuosas de las tinieblas. Por lo tanto, vivimos en días donde existe mucha presión para los verdaderos pacificadores. Hermanos, cada vez, como yo le conversaba al taxista cuando estábamos viniendo para acá con mi esposa, yo le decía, cada vez parece que es más difícil que una persona quiera recibir un tratado evangelístico. Un hermano me comentaba a mí también que ha viajado fuera de su país a otro país y se encontró con una hermana de la República de Chile
Y la hermana no quería hablar español. Ella decía, estamos en un país donde se habla inglés, hablemos inglés. La encontró a la hermana repartiendo unos tratados. Y este hermano le dijo, hermana, yo quiero unirme a usted. Deme unos cuantos de sus tratados para ayudarle a repartir a las personas que están pasando por esta calle. Y el hermano me decía, es tremendo ver la dureza del corazón de las personas. Cuando ellos se las olían de que se trataba de un tratado evangelístico, miraban para otro lado. Y no quería que nadie les entregue siquiera un papel donde se habla la palabra del Señor. Y es que el mundo está así. El mundo es más hostil a la verdad. El mundo es hostil a la santidad. El mundo es hostil a la pureza. Pero nosotros como pacificadores, como lo hizo el príncipe de paz, nuestro Salvador, debemos predicar el evangelio de la paz. Eso es lo que somos llamados nosotros. Nosotros somos pacificadores. Y predicamos el evangelio y sus santas y puras doctrinas antes de hablar de la paz verdadera. Pero esta es una presión, esta presión para los verdaderos pacificadores se experimenta, hermanos, también dentro de la llamada iglesia visible, que se ha entregado pues a mucha inmundicia del mundo. Una iglesia que se esfuerza por borrar la línea que separa lo santo de lo profano, que se esfuerza por ser complaciente y del agrado del mundo, que se esfuerza por quitar la vergüenza de la cruz, que se esfuerza por quitar la cruz del discipulado, que se esfuerza por quitar la ofensa del evangelio en su predicación. Es una iglesia tolerante con todo, una iglesia tolerante con la impureza de doctrina y con la vida libertina de sus miembros. Eso es algo que no ha hecho el mundo dentro de la iglesia, es algo que se ha levantado dentro de la iglesia visible para abrir las puertas y entre el caballo de Troya dentro de la iglesia. Un caballo de Troya cargado con inmundicia, cargada con ideologías ateas. Un caballo de Troya que trae todo lo que Dios aborrece y todo lo que aborrece a Dios también. Un verdadero pacificador no cura la herida con liviandad, no cura la herida de manera superficial, pero tampoco, escuche bien, el pacificador no intenta curar la herida por la fuerza. No intenta curar la herida por la fuerza. El mundo está en una condición de enemistad con Dios. Ellos no tienen paz con Dios. Y no tienen paz entre ellos mismos tampoco. Están en enemistad unos con otros. Vea cómo está el país. Es un país lleno de odios. Solamente usted vea cómo es que se comenta o cómo es que se habla cuando alguien no es de una posición o de otra. Yo pienso que si no estuviese la gracia restrictiva del Señor reteniendo el pecado en las personas por medio de las leyes, por medio de los códigos penales y los códigos civiles, yo pienso que ya se estarían matando unos con otros, arrancándose los ojos unos con otros. El mundo pues está en una condición así, pero es la gracia de Dios que cambia la naturaleza de la persona. O sea, el pacificador debe predicar la paz del Señor, pero no debe intentar establecer esa paz por medio de la fuerza. ¿Cómo se puede establecer paz por medio de la fuerza? Es algo inconcebible, es algo contradictorio. Y nuestra condición delante de Dios y de los hombres es cambiada también por el Señor, por su gracia. Es Cristo el que convierte a las almas hostiles, a las almas enemigas de Dios, las convierte en almas pacificadoras. Mire cómo dice el proverbio, Proverbios 23, 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor no toma el corazón por la fuerza. Dame tu corazón.
¿Cuál es el método usado por Dios para quitar de en medio la enemistad que los hombres tienen hacia Él? ¿Cuál es? ¿La fuerza? No, no es la fuerza. Una cosa es la soberanía, otra cosa es la fuerza. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. El Señor, el príncipe de paz, atrae a los suyos con cuerdas de amor. Y nosotros también debemos predicar de la misma manera, con amor. Y los evangelios lo dicen de una forma más clara. ¿Cuál es el método que Dios usa para traer paz entre Él y los hombres? Está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando nosotros vemos a Dios como pacificador, a Cristo como pacificador, nosotros vamos a ver que Dios ha hecho mucho. Dios ha hecho mucho para establecer la paz con los hombres. Fue el Señor mismo quien tomó la iniciativa para la paz con los hombres, y fue el Señor quien pagó el precio de la paz. Por eso dice Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué más dice? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ha hecho mucho para establecer esa paz con los hombres. Por eso es que los pacificadores presentamos a Cristo, presentamos al Señor crucificado, con la esperanza que la semilla caiga en buena tierra, caiga en un corazón preparado por Dios. No es por la fuerza, es por su espíritu, como dice también el profeta Zacarías. Hermanos, existen muchos conceptos equivocados acerca de lo que es un pacificador. Muchos. Ya vio usted que al principio nosotros encontramos que el príncipe de paz, con un azote de cuerdas, estaba limpiando el templo, y eso no parece muy pacífico, que digamos, pero era su celo santo. En él no había pecado cuando estaba actuando de esta manera. Entonces nosotros nos preguntamos también, sobre la base de lo que vemos, que al profeta Elías lo habían llamado también perturbador, igual como al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo actúa un hijo de Dios? Por ejemplo, ¿cómo actúa un pacificador cuando ve que su hermano ha pecado? ¿Cómo actúa? Y esta puede parecer una pregunta capciosa. ¿Cómo debemos actuar nosotros como pacificadores cuando vemos que un hermano cae en pecado? Más aún cuando vivimos en un mundo evangelical donde las personas hacen juicio sin conocer con certeza si existe o no pecado en una determinada oveja del rebaño. Es tremendo, hermanos, para mí, cómo es que algunos evangelicales te quieren llamar al arrepentimiento usando WhatsApp, y ellos no te conocen, no han estado nunca contigo, no han conversado, no congregan contigo en la misma iglesia, no saben cómo tú gobiernas tu casa, pero por WhatsApp te dice: arrepiéntete de tus pecados y de tu maldad. ¿Y usted qué piensa de estos pacificadores? En un mundo donde las mentiras, el chisme y la calumnia abunda dentro de lo que se llama el evangelicalismo, los falsos hermanos no actúan conforme a las Escrituras. ¿Dónde manda el Señor eso? Al contrario, ellos actúan pecando ellos mismos contra Dios, esparciendo
chismes, calumniando a los hermanos y cooperando con las mentiras cuyo padre es ¿quién? El diablo. Yo pienso que esto de la tecnología está haciendo olvidar realmente cuál es el deber cristiano como pacificador cuando uno ve que su hermano ha pecado, cuando uno tiene la certeza que su hermano ha pecado, cuando uno con justo juicio evalúa la condición conforme lo que la Escritura enseña, la condición del hermano, y dice: hermano, usted ha pecado en esto, aquí está, léalo usted, ¿cómo lo interpreta? Un pacificador, un hijo de Dios, actúa según lo que la Escritura le ordena. ¿Saben cómo es que confronta un pacificador el pecado de su hermano que ha caído? Claro, alguien dice: bueno, hay que matar al herido, hay que destruirlo. Está herido, vamos a repasarlo. No sé si ustedes alguna vez han visto una pintura que se llama El Repaso. Cuando los soldados que habían perdido, ¿no?, o ya habían ganado, el ejército enemigo ya había ganado la batalla y estaban los heridos, ¿qué hacían los soldados que habían ganado? Armaban las bayonetas y los repasaban, los mataban con bayonetas de tal manera que no dejen ningún herido. La iglesia no actúa así. La iglesia no mata a sus heridos sabiendo que realmente han pecado. Un pacificador, un hijo de Dios, actúa siguiendo el precepto de la Escritura. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire, primero hay que ver que ha sido sorprendido en alguna falta. Tener la certeza bíblica que está en esa falta. Vosotros que sois espirituales. O sea, ese mandamiento es para el espiritual. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la actitud de un pacificador cuando va a restaurar al hermano caído. No lo hace por un email, no lo hace por Messenger, no lo hace por WhatsApp, no presupone que algo malo ha hecho, no se deja llevar por chismes, ni saca conclusiones equivocadas sobre los actos de una persona con quien no congrega, a quien no conoce. Esos son falsos pacificadores. Son falsos pacificadores. Pero hermanos, realmente siendo pacificadores nosotros también encontramos que en algunos casos Dios nos ordena excomulgar a las personas. Pero la excomunión en estos días es visto como algo satánico, como algo anticristiano. Cuando se excomulga a una persona por sus pecados, que la iglesia conoce, que los pastores conocen, es visto por aquellos que no congregan allí como: oh, eso es fascismo, no sé. En otros casos deberá separarse de aquella persona que, diciendo que es cristiano, actúa como hijo de las tinieblas. El Señor nos enseña en 1 Corintios 5:11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero cuando obedecemos este mandamiento, se nos dice: esa no es una actitud de paz, eso no es un pacificador. Y te construyen una narrativa para hacerte convencer de que obedecer este mandamiento en realidad te convierte en un fariseo, en un sectario, en un radical. No, el pacificador también excomulga. El pacificador, así como edifica al hermano, trata de levantar al hermano que ha caído, porque es un hombre espiritual, también excomulga, sigue el procedimiento que el Señor ha dado a la iglesia para mantener la pureza de su iglesia.
Y aunque también existieran situaciones en las que deberá ejercer la disciplina como las Escrituras nos ordenan, por ejemplo, Tito capítulo 3, versículos 10, 11, al hombre que cause divisiones, literalmente al hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso no es visto bien en la iglesia profesante de nuestros días. Expulsar a aquel que trae doctrinas que perturban la santidad del pueblo de Dios es visto como autoritarismo. Cuando un pastor obedece estos mandamientos, cuando un pacificador actúa en obediencia a Dios, se le ponen los calificativos que son contrarios a la actitud de aquellos que siguen al príncipe de paz. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, ser pacificador o ser un hombre de paz no significa que tenemos que soportar doctrinas herejes. Ser hombres de paz no significa que debamos permitir que dentro de la iglesia estén personas cuya forma de vivir hacen que sea avergonzado el evangelio, que el nombre de Cristo sea blasfemado. Ser personas de paz no significa que debemos soportar todas las doctrinas, aún las impías, y soportar a personas que con su conducta dañan el evangelio y corrompen a los demás hermanos dentro de la iglesia. No es así. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Allí está la promesa para los pacificadores, para aquellos que siguen el ejemplo del príncipe de paz. Dice: ellos, y solamente ellos, serán llamados hijos de Dios. Quienes prediquen la paz en Cristo, no de una manera superficial y sin liviandad, sufrirán casi siempre en las manos del mundo y de la iglesia profesante. Van a sufrir cuando se predique la palabra del Señor, pero en el día del juicio, estos pacificadores que no transaron las doctrinas ni transaron el carácter cristiano, ellos serán llamados pública y abiertamente como dice aquí, hijos de Dios. No importa cómo es que te vayan a juzgar o cómo nos vayan a juzgar. En aquel día, si es que fuimos obedientes a lo que el Señor nos ha mandado por medio de su palabra, y en esa obediencia muchos vean de una manera opuesta a lo que la Escritura enseña, seremos llamados hijos de Dios. En el día del juicio, que será público y estará delante de todos los seres humanos que han poblado la tierra, a los que no son pacificadores en el contexto bíblico, el Señor les va a decir, Mateo 25:41, aquellos que curan la herida del pueblo con liviandad, aquellos que son falsos pacificadores, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero en aquel mismo día los pacificadores les dirá, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un pacificador, hermanos, es alguien que batalla, contiende por la fe. Un pacificador es aquella persona que está dispuesta a ir a la batalla para defender la pureza del evangelio, defender las doctrinas puras del evangelio, para defender el carácter cristiano según las Escrituras. Si habrá que quitarlos de la iglesia, así como Cristo quitó a los mercaderes del templo, habrá que hacerlo, siguiendo lo que la Escritura nos ordena, siguiendo el precepto bíblico. Pero nunca debemos entender que solamente los pacificadores son aquellos que están sentados
y que parece que les hubiesen hecho una lobotomía y no pueden hacer la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es puro y lo que es profano. Recuérdese, el pacificador está cimentado sobre la base de la pureza. Así enseña la Escritura. Así debemos de ser. Cristo denunció a los falsos maestros públicamente en los días de su ministerio aquí en la tierra. Y cuando nosotros denunciamos a los falsos maestros de nuestros días, no significa que no somos pacificadores. Significa que somos pacificadores en el sentido en que estamos defendiendo la paz genuina entre el pecador y Dios. Por eso la Escritura dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar.